Durante la primera semana del llamado retorno gradual a la nueva normalidad, en la Ciudad de México, la capital del país, sigue completamente en rojo, por lo que pese a la reanudación de actividades esenciales, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido a las y a los capitalinos que sigamos quedándonos en casa. Pero no todo el mundo puede. ¿Cómo va la movilidad en la metrópoli? Veamos el contexto. La Ciudad de México sigue en semáforo rojo. La ocupación hospitalaria para atender COVID supera el 60%, por lo que solo pueden realizarse actividades esenciales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía a permanecer en casa para lograr que el semáforo epidemiológico pase a naranja. Hasta entonces, el programa Hoy No Circula, obligatorio, establecido a fines de abril, se mantendrá. Además, a partir de esta semana se instalarán 54 kilómetros de ciclovías emergentes y los horarios laborales se deberán escalar para evitar la saturación de vialidades y servicios de transporte. Según informes de la Secretaría de Movilidad, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, la movilidad se redujo 75%, pero entre lunes y miércoles se registró un aumento en la movilidad. La ocupación en el metro, que cayó hasta el 20% en abril, estuvo al 35% de su capacidad con respecto a un día normal, principalmente en las líneas A y B, que viajan del Estado de México a la capital del país. En el Metrobús, la ocupación fue del 25%. Además, el número de peatones aumentó principalmente en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Tláhuac. El tránsito vehicular también creció. Previo a la emergencia sanitaria, circulaban de manera regular 5 millones de vehículos en la ciudad y actualmente circulan 1.250.000. Punto y contrapunto. Bueno, el primer punto a discutir esta noche, yo nos acompaña desde la remota distancia Santiago Taboada. Él es alcalde de la alcaldía Benito Juárez por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Bien, Genaro. ¿Y tú? ¿Tus órdenes? Bien, todo bien, un poco ya hartos de este distanciamiento social y demás, como todo el mundo, pero bueno. También está con nosotros Patricia Ortiz Couturier, ella es alcaldesa de la alcaldía La Magdalena Contreras por Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Buenas noches a todas y a todos. Muy bien, tanto Santiago como Pati ya habían estado conmigo, pero en el otro programa, en Sin Filtro, ahora en Punto y Contrapunto. ¿Cómo están? Adrián Rubalcaba, alcalde de la alcaldía Coajimalpa de Morelos por el Partido Revolucionario Institucional, y Víctor Romo, alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo por Morena, también van a estar con nosotros en breve. Estamos tratando de hacer el enlace, pero ¿por qué no empezamos con ustedes, Pati y Santiago? Un poco lo que queríamos hacer esta noche era platicar, digamos, bajar toda la discusión que siempre tenemos en Punto y Contrapunto a nivel local, y pues, obviamente estamos en la Ciudad de México, el epicentro, digamos, de la pandemia de la COVID-19, y preguntarles a ustedes de entrada, pues un primer balance, ¿cómo han visto el manejo en la Ciudad de México? ¿Cómo está la coordinación entre la jefatura de gobierno y las alcaldías? Si te parece, Pati, empezamos con el partido de la oposición, con el PAN. ¿Cómo lo ves, Santiago? Me parece. Gracias, Genaro. Pues mira, una gran diferencia de lo que ha hecho el gobierno de la ciudad con el gobierno federal ha sido contrastante. Aquí estamos hablando de que se han tomado medidas, se han tratado de una u otra manera algunos planteamientos que hemos hecho los mismos alcaldes y que nos hemos coordinado, a diferencia de pensar que unas gotitas y pensar que el portarse bien, como dicen en el gobierno federal, va a ser la cura del COVID. Aquí hemos tenido, insisto, acciones pertinentes, hay que decirlo, sigue estando en la zona metropolitana en un alto grado de contagio en proporción al país. Y por supuesto que hoy estamos aquí por dos razones. Primero, porque muchas de estas medidas lamentablemente tienen un discurso muy distinto a nivel federal y eso confunde a la gente. Y también hay que decirlo, la Ciudad de México tiene sus complejidades y una de las más grandes precisamente tiene que ver con la situación económica. Después del COVID-19, Genaro, la siguiente enfermedad de este país se va a llamar crisis económica. Sí. La Ciudad de México va a resentir porque tú bien sabes que ya venía con una ligera caída por distintos sectores como el turismo, la construcción, y por supuesto que el haber detenido, el tomar medidas así de contundentes en el caso de la ciudad, por cierto, que seguimos en esta etapa, en esta fase 3, pues por supuesto traerá coletazos. Claro.
Pati, ¿cuál es tu diagnóstico? Me da gusto escuchar a un alcalde de oposición pues diciendo que hay cooperación con el gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente las críticas de Santiago han sido hacia el gobierno federal, pero en la Ciudad de México parece que hay cooperación entre todos los colores. ¿Cómo lo ves tú? Y si nos puedes hablar un poco también sobre el tema de la movilidad, que es básicamente, supuestamente, el tema que vas a tomar en este bloque, pero evidentemente sí yo quería que hicieran primero un balance general de cómo lo están viendo desde sus alcaldías. Mira, desde el inicio de esta administración hemos tenido una gran coordinación con la jefa de gobierno y eso ha implicado las 16 alcaldías. En absolutamente todos los temas, en todos los espacios, en los cabildos, por separado, siempre hemos tenido una atención excelente de la jefa de gobierno y el tema del COVID no ha sido la excepción. Eso quiero resaltar que sí hay una coordinación y lo sabemos bastante buena y positiva y desde el inicio de la jefatura de gobierno con el gobierno federal. Entonces, las medidas que estamos tomando las alcaldías vienen mucho de esa coordinación y evidentemente lo que hemos acatado, me atrevo a decirlo, los 16 alcaldes, es por las medidas sanitarias que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México a través también de la coordinación con el gobierno federal. Sí, en efecto, la zona metropolitana es mucho más complicada. Sí. Contreras, creo que sí es un tema aparte, porque Contreras no está en el centro de la ciudad, pero igual tenemos nuestras complejidades. El tema de la movilidad, por ejemplo, en Magdalena Contreras es súper distinto porque nosotros no tenemos metro, metrobús, trolebús, ni nada. El transporte de Magdalena Contreras es en camión. Entonces, desde el inicio empezamos a tomar medidas coordinadas con todas las rutas y apoyando evidentemente toda la estrategia que se ha trabajado con la jefa de gobierno. No solo en temas de movilidad, sí lo quiero aclarar, sino en temas económicos. La mayoría de las alcaldías nos sumamos a un programa muy importante que se llama Mercomuna, en donde repartimos vales con el padrón de Liconza, es decir, a las personas más necesitadas. Entonces, hay una estrategia en todos los sentidos, en un tema de salud, en tema de movilidad y en un tema económico. Así que esto es también gracias a la coordinación de la jefa de gobierno, al gran trabajo que está haciendo ella con el presidente de la República. Bien. Bueno, déjame disentir, mi querido Genaro, si me permites. Es que no te escucho. ¿Eres Adrián Rubalcaba? Santiago. Ah, Santiago, sí, es que sabes que ya están en la línea también Adrián Rubalcaba y Víctor Romo, ya los tenemos por ahí. Déjame escucharlos primeros a ellos y luego regresamos con tu contrapunto, si te parece, Santiago. Déjame saludar Víctor Hugo Romo, alcalde en la Miguel Hidalgo. ¿Cómo ves tú? Es un primer balance general de cómo va la ciudad con el tema de la COVID-19. Ya había un intento por ahí de Santiago de entrar en debate con Pati, pero déjame escucharte primero a ti, Víctor. Hoy vimos también imágenes en la Miguel Hidalgo, en Polanco, pues de unos grupos que querían entrar. Básicamente, por cierto, la Casa de Jalisco, que creo que ya ni siquiera está ahí, ¿no? Ya es una casa en renta. Pero bueno, ¿cómo ves el tema de la COVID-19? ¿Cómo va la alcaldía? Bueno, primero comentarte que pues nos ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la forma de relacionarnos. Hoy la atención que ha tenido México, la ciudad y las diferentes alcaldías y municipios nos pone a prueba a todos los gobiernos, pone a prueba el sistema de salud, pone a prueba a la clase política gobernante, pero también pone a prueba a la sociedad civil. Es muy importante y a los medios de comunicación. Hoy nos estamos comunicando a través de esta vía. Antes podíamos ir a tu programa, la sana distancia llegó para quedarse. Sí. El aislamiento ha generado un nuevo paradigma, una nueva forma de cómo establecer políticas públicas, de cómo establecer presupuestos. Cambió la forma y la dinámica. Cambió también la forma de presupuestar y de ver el enfoque que va a tener los gobiernos a futuro. La verdad es que el gobierno de México, el gobierno de la ciudad, las 16 alcaldías, alcaldesas, alcaldes, tenemos una absoluta coordinación. Eso es muy bueno, es muy positivo. El pensar en poner adelante el objetivo de la salud de la gente es lo primordial, más allá de las identidades partidarias, más allá del 2021, más allá de lo electoral. Eso habla de la madurez política y de que en la historia de las pandemias, si no se organizan los gobiernos, los estados-nación, pues se va a alargar. Acuérdense que las pandemias, como las guerras, provocan crisis, provocan contracción económica, pero también generan un proceso de expansión fundamental de 20 años.
Esto lo dice Max Weber en la historia de los ciclos económicos. No es nuevo. Sí hay una contracción que tiene el mundo de promedio del 7% del Producto Interno Bruto. Sí. México ha tenido en su primer trimestre el 2.5 y se prevé el 7.5 de contracción. Estados Unidos trae un 6%, China un 7%. En fin, lo que hay que establecer es de que los gobiernos, nación, deben de aprender a modular, a homologar políticas, a establecer comunicación y sobre todo el asunto de la salud, pero también cómo generar políticas que establezcan que la crisis económica salgamos lo más rápido posible. A ver, vamos a escuchar ahora a Adrián Rubalcaba, un poco después de haber escuchado al alcalde. Él es alcalde de Coajimalpa por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI. Después de haber escuchado a tus compañeros alcaldes y alcaldesa de Morena y del PAN, ¿cuál es el balance de ti y de tu partido de cómo se está manejando el tema de la pandemia en la ciudad? Bueno, sin duda puedo decir varias cosas. Primero, hay que reconocer que sí ha habido una coordinación entre los diferentes alcaldes. Se ha palpado claramente en las acciones que hemos realizado cada uno de nosotros. También reconocer que hay una coordinación con la jefa de gobierno de la ciudad, pero sin duda también creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer, que están pendientes por hacer y que nos hemos quedado, yo creo, un poco atrás con la finalidad de poder demostrarle a la ciudadanía de que se necesita poner una dinámica distinta en situaciones como la que estamos viviendo ahorita. Yo quisiera señalar que la ciudadanía no ha entendido del todo la magnitud de la problemática. Lo vemos los alcaldes, que somos el primer contacto con la población, que la ciudadanía no ha terminado de comprender que se tienen que resguardar, que tienen que estar en casa. Nos ha faltado la capacidad de comunicación para hacerle entender a la población que esta nueva normalidad no es ya poder salir y que nada pasa, y considero que ahí todos tenemos que cambiar la estrategia y fijar una dinámica que prioricemos sin duda la salud de los ciudadanos, y por el otro lado, puntos que creo que quedan pendientes. El siguiente es la economía que estamos viviendo actualmente. Sí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la postura que tienen que hacer los alcaldes para mejorar las cuestiones económicas de la ciudad? Y la otra, lo que no nos vamos a librar a nadie, que es el tema de la seguridad. Hoy lo vemos en los medios de comunicación, una problemática a nivel nacional que se está transformando en una problemática importante y que cómo la vamos a enfrentar a partir del hambre que tiene la población. Claro. Ahora sí, Santiago, a ver, ya escuchamos la voz de los cuatro participantes de esta noche. Tú decías, y creo que hay un poco un consenso de que hay una buena coordinación entre alcaldes y alcaldesas, consenso de que hay buena coordinación también, o por lo menos información con la jefa de gobierno, pero tú estabas hablando del gobierno de México, el gobierno federal, y ahí es donde estaba la discrepancia, y creo que le querías contestar algo a Pati Ortiz. Sí, a ver, yo lo digo muy claro, es con la jefa de gobierno, porque ella ha tomado con seriedad este asunto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Genaro. Mientras la Ciudad de México está, y quiero decirlo, y Benito Juárez así lo manifestó, y después el metro y la ciudad, del uso de cubrebocas obligatorio, sí. Tienes al gobierno federal mandando mensajes encontrados en donde dice que no se usa el cubrebocas, inclusive ves al presidente sin usarlo, ves al vocero de la Secretaría de Salud. Es decir, a ver, no querramos esconder un elefante en un cuarto. La jefa de gobierno lo ha hecho bien y por eso nos hemos coordinado con ella, porque, insisto, podemos tener diferencias. Yo creo que el mejor programa social en materia económica es la creación de empleos. Y por eso mi programa económico emergente tiene que ver precisamente con aumentar el número de créditos y mejorar el monto que dio Fondeso. Por eso tiene que ver con inyectarle liquidez a las micro y pequeñas empresas de Benito Juárez. Sí. Probablemente tengamos diferente visión, pero me parece que todos estamos en ese mismo camino. Y por eso sí quería yo ser muy puntual, sí. Que es una acción como la del uso de cubrebocas, en donde podemos aquí decir que es muy distinta la naturaleza, pero sobre todo la seriedad con la que estamos tomando en la ciudad y en las alcaldías, porque quiero decirlo, creo que todos los alcaldes han hecho un gran esfuerzo a estos mensajes encontrados. Decía Adrián algo muy cierto, la gente se le dice quédate en tu casa,
pero el mensaje que dan en Palacio Nacional es completamente distinto. Entonces la gente se confunde. ¿Han visto más movilidad en la ciudad desde que empezó o desde que se anunció el fin de la Jornada Nacional Sana Distancia en sus propias alcaldías? ¿Están registrándolo, Adrián? Sin duda alguna, Sí. pero además coincido con Santiago. Los mensajes que se envían de algunos actores políticos del país son completamente negativos a las acciones que requerimos los que estamos tratando con la población. Te voy a poner un ejemplo. La policía hoy tiene que ir a las diferentes comunidades a pedirle que la gente se meta a sus domicilios. Sí. Y la respuesta es contundente. Te dicen, oye, ¿pero por qué me pides tú que me meta a mi domicilio si vemos autoridades federales que no lo hacen, que nos dicen que no pasa nada? Entonces yo sí creo que tenemos que fijar una estrategia desde arriba donde podamos clarificar qué es lo que requerimos. Yo creo que sí es un problema muy grave lo que estamos viviendo, sí urge un cambio de estrategia a nivel federal y que nos den la oportunidad a los alcaldes de poder transmitir un mensaje que le permita a la ciudadanía tener pues un sentimiento de apoyo. Coincidía yo con Santiago ahorita, los programas con la jefa de gobierno han sido excepcionales. Pero sí, hay un poquito, Genaro. Sí. Mira, a ver, las contradicciones, hasta la OMC que dice que no saniticen, pues ahora se sanitiza, ¿no? Contradice al gobierno de Estados Unidos, lo contradice Trump. No es exclusivo del presidente López Obrador, o sea, también no carguemos la mano en un punto. O sea, la verdad es que estamos en una pandemia mundial, hay este tipo de análisis del estudio de este fenómeno. Lo que sí te quiero decir es cómo salir de una pandemia en estas características. O sea, los estados-nación, sea municipal, estatal o nacional, uno, viene la crisis económica y lo que hay que hacer es flexibilizar la arquitectura jurídica para que la inversión se promueva. Dos, políticas de fomento económico a todas las empresas. Tres, lo que se tiene que desarrollar también, es algo muy importante, es cómo generar y activar el consumo. Y esto en una normalidad que tiene que ser gradual, que se tiene que ir moderando los temas de salud, que tiene que seguirse el semáforo. Y es obvio que hay estados que no tienen los mismos casos como todo el Valle de México, sí, como lo que es Tabasco, como lo es Tijuana, como lo es Sinaloa, pues es diferenciado. Yo creo que la verdad es que más allá de los tintes de las imágenes, es que México en general ha actuado en comparación con otros países de manera correcta, se informa de manera cotidiana, todos los días son 3 conferencias de la jefa de gobierno a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde y la mañanera. Es una información que está a la luz pública y que la verdad tenemos que entenderlo de manera integral. Gobierno, sociedad, para enfrentar la pandemia de manera conjunta. Ahorita vamos a hablar de las medidas diferenciadas en el siguiente bloque, pero déjame escuchar a Pati antes de irnos al corte. Antes del corte, rapidísimo. El fin de la jornada no implica aflojar medidas. O sea, el fin de la jornada, ahora que empieza el método del semáforo, ha quedado muy claro que seguimos en semáforo rojo, que seguimos en un punto bastante complicado y que tenemos que seguir coordinando esfuerzos. Yo coincido totalmente con Víctor. El tema de la coordinación me parece que ha sido acertada. Absolutamente a todos nos agarró esto de sorpresa en condiciones en donde el país empezaba a trabajar de una forma completamente diferente. El estado de abandono del estado de bienestar era y es inmenso, y eso lo estamos arrastrando desde hace muchísimos años. Así que creo que también el hecho ahora de empezar con un nuevo método implica un poco la coordinación que decía Víctor, gobierno, sociedad, y absolutamente todos los sectores. Y Adrián, yo que también estoy muy en contacto con la gente, a mí no me han dicho eso, más bien lo que ha brincado mucho es que hay poca credibilidad respecto a que si existe o no, pensando en que tu alcaldía y la mía tienen más similitudes que con alcaldías como como Benito Juárez o Miguel Hidalgo. Hay todavía muchas dudas respecto a que si el COVID-19 existe o no.
Entonces nosotros hemos estado trabajando muchísimo. A ver, déjeme un ratito, déjame hacer una pausa rapidísimo porque se nos va el tiempo. Regresamos justo con este tema sobre la incredulidad de mucha gente que todavía cree que la COVID-19 es una mentira. Vamos a una pausa, a regresar. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México tomaron medidas ante la COVID-19, desde el uso de cubrebocas hasta la sanitización. ¿Han sido eficaces? ¿Ayudaron a mitigar la propagación de contagios o no? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.